esta clase especial en donde descubrirás cuál es tu relación emocional con el dinero. Mi nombre es Gabriela Ortiz Monasterio y esto que estoy haciendo es algo que a mí simplemente me apasiona, porque está especialmente en esta época en que estamos pasando por unos retos como nunca antes en la historia de la humanidad, simplemente por el hecho de que la mayor parte de la gente ha tenido que encerrarse de plano en sus casas o ver completamente limitados sus esfuerzos, su negocio, el trabajo a la que a lo mejor se estaba dedicando. Muchas personas, y quizás es tu caso, han perdido su trabajo o a lo mejor están a punto de perderlo y no saben qué va a pasar. A lo mejor eres de las personas afortunadas en que todavía tienes recursos y inclusive a lo mejor has podido quedarte en casa, pero para mucha gente esto simplemente no ha sido posible. Y de cualquier manera, la incertidumbre de lo que estamos viviendo es algo que genera muchísimo estrés y eso dificulta no solamente las relaciones al interior de la familia, sino también toda la cuestión financiera. En mi caso, afortunadamente, desde hace mucho tiempo que trabajo desde casa, entonces en ese sentido realmente a mí no me ha afectado esta situación en cuanto al trabajo. Pero he tenido que recorrer un largo, largo camino porque no siempre fue así para mí. De hecho, en la época más difícil de mi vida, que fue cuando me divorcié hace más de 20 años, estaba pasando por una época muy, muy difícil porque tenía 4 hijos, tenía que ver de dónde sacaba recursos para muchas cosas y muchos retos a los que tenía que hacerles frente en ese momento. Y a pesar de tener muchos talentos y de muchas cosas que a mí me apasiona hacer, fue una época extremadamente difícil. Fue cuando empecé a trabajar desde casa y empezó a mejorar mi situación económica. Más sin embargo, de todas maneras, yo no lograba salir adelante porque siempre había, de una forma u otra, siempre me encontraba endeudada. Al principio porque, pues, en estas circunstancias, pues, empecé a vivir ahora sí que a tarjetazo limpio, como le pasa a mucha gente, y llegó un momento en que era tal la cantidad de deuda que tenía que ya no sabía ni por dónde. Ya nada más estaba pagando apenas ahora sí que el mínimo simplemente para que no tuviera, problemas con los bancos. Fue hasta tiempo después cuando me empecé a dar cuenta de que había aquí un patrón emocional o algo que me sucedía que hacía que siempre, aunque estuviera ya empezando a salir de las deudas, porque de hecho cuando empecé a trabajar desde casa empecé a poder pagar mis deudas, sin embargo, lo que a mí me sucedía es que ya estaba saliendo y estaba ahora sí que a punto de limpiar todo esto y otra vez me volví a endeudar. Y era como si tuviera un patrón o algo que hacía que cada vez que yo ya estaba empezando a salir, me volviera a meter el pie simplemente volviéndome a endeudar. Y no fue sino hasta varios años después cuando encontré una respuesta precisamente en la relación emocional con el dinero, que yo ni siquiera tenía idea de que yo traía toda una programación que determinaba la manera en la que, o sea, la cantidad de ingreso que yo podía tener, la cantidad de ahorros que podía tener, e inclusive determinaba la cantidad de deuda que tenía en mi vida. Y cuando descubrí esta manera de trabajar a nivel emocional para liberar todos esos viejos condicionamientos, precisamente por toda mi historia, para mí fue maravilloso, porque finalmente pude pagar mis deudas y por primera vez me permití ganar lo que yo merecía en mi vida. Por eso te invito a escuchar esta clase para que vayas descubriendo de qué manera a lo mejor tú estás o has estado en esa misma situación. Así que vamos a empezar aquí a ver esta clase y te voy a ir explicando de qué se trata esto de la relación emocional con el dinero. Eh, ¿Alguna vez te has sentido
como que a pesar de que por mucho que trabajes, no estás satisfecho o satisfecha con los resultados, o que por más que trabajas no recibes el reconocimiento por todo ese esfuerzo. O a lo mejor has soñado con alcanzar grandes metas en tu trabajo o en tu negocio acerca de cuánto quieres ganar o cuánto quieres crecer, pero de pronto escuchas como una vocecita interior, que es la voz de tu sensor interno, que es muy familiar y que a lo mejor te dice, ajá, ¿cómo no? Si tú no eres capaz, si tú no puedes lograr eso. Y entonces esa vocecita se empieza a convertir como en una especie de profecía, te desanimas, te apachurras y de pronto ya nada sale como lo esperabas. O a lo mejor hasta como que se te atraviesa un gato negro y de pronto todo se cae. Y la realidad es que ese sensor está formado por todos los mensajes que recibiste desde niño o desde niña acerca de tu valor y que a veces son tan negativos que pueden paralizarte. O a lo mejor, no sé si te ha pasado que te vas a dormir preocupado a lo mejor por algún problema que necesitas resolver. Y de pronto te despiertas en la madrugada y con una idea brillante acerca de cómo poder resolver eso. Y estás emocionado y casi estás contando las horas que falta para que amanezca porque qué barbaridad, qué idea tan genial se te ocurrió. Pero una vez que amanece, empiezas a sentir como cierta intranquilidad y a lo mejor por ahí de las 8 o 9 de la mañana ya empiezas a hacerte preguntas, ay, ¿será que se puede hacer esto? Y a lo mejor ya a lo largo del día empiezas a tener todavía más dudas y empiezas a pensar, ay, no, como que se me hace que esto no puede resultar, que no lo voy a poder hacer de esta manera. Y ya por ahí de la tarde a lo mejor ya te estás diciendo toda clase de cosas y de plano, ¿cómo se te pudo ocurrir semejante barbaridad? Y todos esos mensajes que te has estado dando a lo largo de todo el día es precisamente la voz de tu sensor interno, que viene de todos esos mensajes que recibiste desde que eras muy pequeño o muy pequeña. ¿Qué pensarías si te dijera que quizás tienes una programación escondida que puede bloquear tu dinero, tu riqueza y que le pone un tope a tu ingreso y a tus ahorros y que inclusive determina la cantidad de deuda que tienes en tu vida? La verdad es que si no estás atrayendo lo que piensas y lo que deseas, es porque en el fondo quizás no corresponda con lo que realmente crees acerca de ti misma y del dinero. Y eso sucede porque si tú muy en el fondo sientes que en realidad no te lo mereces o que no eres capaz de hacer eso que deseas, eso es lo que los demás van a percibir. ¿Qué sabes de lo que se esconde detrás de la máscara de tus pensamientos? Porque la verdad es que para poder generar verdadera riqueza, es indispensable alinear eso que sientes con lo que piensas y entender qué es el dinero y que en realidad va mucho más allá de los conceptos tradicionales. Porque en realidad el dinero es una energía de creación, es una energía que de intercambio entre el dar y el recibir, que tú recibes cuando tú das todo lo mejor de ti a través de tu trabajo, a través de todo lo que haces, a través de un proyecto en el que estás participando. Y el dinero que tú recibes proviene precisamente de esos talentos y de la creatividad de la otra persona. Por eso en realidad el dinero es una energía de creación maravillosa, pero no nos han enseñado a verlo así, sino a ver que es como algo externo que proviene de que si tengo suerte lo puedo lograr y si no tengo suerte a lo mejor nunca lo voy a lograr. Y por eso, si el dinero es esa energía de creación e intercambio maravillosa, a lo mejor te podrás estar preguntando en este momento,
por qué está bloqueada esa energía del dinero en tu vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que a lo mejor sabes dar y sobre todo eso le pasa muchísimo a las mujeres y más en nuestras culturas latinas, en las que nos han enseñado que hay que dar y dar y dar y dar, pero recibir, no, eso es otra cosa, porque pensar en recibir incluso se puede considerar algo egoísta y por eso muchas personas dan mucho, pero no saben recibir. Y si realmente no tienes un equilibrio entre lo que es el dar y lo que es el recibir, muy posiblemente termines bloqueando el dinero en tu vida. La realidad es que todos tenemos una programación que a veces no corresponde con lo que acostumbramos decir, porque tiene raíces muy profundas que se remontan hasta nuestros ancestros. Y cada familia crea su propia programación también. De hecho, esta programación puede tener cargas muy negativas y muy dolorosas al grado que pueden sabotear la riqueza en tu vida. Y esta programación tiene a veces cargas tan negativas que es muy importante entender de qué se trata para poderla trabajar y sanar todas esas heridas que pudiéramos tener ahí para poder transformarlo. Y esta programación está compuesta por tres aspectos diferentes. Uno son las emociones, que pueden ser muy antiguas y que generalmente están grabadas en nuestro sistema nervioso central, que es como una especie de radar interno que se encarga de nuestra sobrevivencia y se encarga de protegernos cuando surge algún factor externo extraño. Y por eso esto puede activar lo que se conoce como la respuesta del estrés, en que te sientes a lo mejor en una situación en peligro y que te hace que, que decidas si tienes que huir o si puedes enfrentar este peligro. Por ejemplo, si estás en el bosque y de pronto te encuentras un oso, tu sistema nervioso reacciona en cuestión de milésimas de segundos evaluando el peligro, liberando hormonas que aceleran tu corazón, tu respiración empieza a alterarse y tú estás listo o estás lista para luchar y enfrentarte a ese oso o de plano para salir huyendo. Y esto es muy útil si estás en el bosque y te encuentras un oso. Pero ¿qué pasa si resulta que había un oso que llegaba todas las noches a la casa de tu infancia, aterrando a toda la familia? Y lo que va a suceder es que el recuerdo del miedo se quedó profundamente grabado en tu memoria emocional y esto puede afectarte en tu vida de adulto si no eres consciente de su presencia. Y generalmente no somos conscientes de estas grabaciones. Simplemente saltamos cuando algo nos detona en la vida diaria. Y si, por ejemplo, tuviste una situación en la que a lo mejor te encontraste un perro y inclusive te mordió y fuiste para el hospital y te tuvieron que poner una vacuna antirrábica y bueno, desde ese día a lo mejor le tienes pánico a los perros. Y tan solo con saber o escuchar a un perro que anda por ahí o saber que hay un perro cerca, te vas a sentir extremadamente tenso. Y todo esto tiene que ver precisamente con esas grabaciones emocionales que se quedan dentro de nuestro sistema nervioso. Además, también hay toda una serie de creencias, porque nuestras emociones y vivencias generan un sistema de creencias que incluyen al dinero y que pueden bloquear la riqueza. Por ejemplo, ideas como que el dinero es malo o que yo no merezco tener dinero, yo no merezco tener abundancia en mi vida o que los ricos son malos o que el dinero no crece en los árboles. Por eso piensa y recuerda cuáles son esas frases que tú solías escuchar acerca del dinero en tu casa de la infancia. Y esto es, por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo era niña, mi abuelo paterno, que era un hombre talentosísimo y súper creativo, siempre nos decía que detrás de toda gran fortuna siempre hay hechos turbios. Y por supuesto, ¿quién quiere
ser una persona mala o turbia. Mi abuelo, por supuesto que nunca hizo dinero a pesar de ser tan creativo. ¿Por qué? Porque tenía unas ideas acerca del dinero que lo hacían sentir como que el dinero era algo que iba a hacer que él no fuera del todo transparente o yo no sé, y nunca hizo dinero. Y esto se queda grabado en tu memoria. Piensa en todas esas frases y seguramente encontrarás muchas frases de este tipo que hacen que uno pues no quiera ser malo o que no quiera uno ser egoísta o que si sientes que no mereces, pues te vas a deshacer del dinero. Y también pudiera haber, el tercer factor es que pudiera haber algún trauma financiero, porque a veces podemos tener alguna situación traumática o muy dolorosa de la infancia, como quizás una pérdida, a lo mejor alguien murió, a lo mejor perdiste a tu padre o perdiste a tu madre siendo muy niño, siendo muy niña, y entonces ya nada volvió a ser igual. O a lo mejor empezaste un negocio invirtiendo ahora sí que toda tu creatividad y todos tus recursos y a lo mejor fuiste engañado, fuiste engañada o sufriste una gran traición en tu vida que de alguna manera la vas a estar relacionando con el dinero. A lo mejor te metiste en un negocio en donde sucedió algo horrible, tu socio te engañó y a lo mejor hasta fuiste a parar a la cárcel o tuviste unos problemas tremendos. Y después de eso, perdiste la confianza y tu confianza en la gente y sobre todo tu confianza en tu propia capacidad. Por eso es muy importante conocer esta programación emocional que todos traemos. Algunas pueden ser muy positivas, pero otras pueden ser extremadamente negativas. Si tú conoces tu programación, la puedes trabajar y la puedes liberar. Pero si no la conoces y no la trabajas, puedes sabotear una y otra vez la generación del dinero en tu vida. Por eso es tan importante entender todo esto. De hecho, hay 5 tipos de dinero y es muy importante entender cómo te relacionas con cada uno, o sea, cómo manejas emocionalmente tu dinero. Y en esta clase vamos a trabajar con una de las más importantes que tiene que ver con nuestros recuerdos más tempranos y con nuestras experiencias de vida más tempranas. Y es precisamente tu cuenta de ahorros. Quizás al escuchar tan solo la palabra de cuenta de ahorros, a lo mejor enseguida te tensaste. Y es muy importante que te fijes en qué es lo que estás sintiendo, que incluso anotes todo lo que sientes y todo lo que estás pensando. ¿Qué te dices acerca de tu cuenta de ahorros? Por eso escribe cuánto tienes en tu cuenta de ahorros si la tienes. Y si no la tienes o si está vacía, pues pon 0. Y mira ese número y checa qué sientes en tu cuerpo, porque tu cuerpo no miente. Escúchalo. Y escribe las 2 emociones que sientas primero. ¿Sientes miedo o sientes preocupación o sientes ansiedad? O a lo mejor te sientes muy tranquilo o muy tranquila porque tienes una muy buena cuenta de ahorros y entonces a ti eso no te afecta. O de lo contrario, tu cuenta está casi vacía o precisamente por todo esto que hemos estado viviendo, a lo mejor has tenido que recurrir a tus ahorros y está prácticamente en ceros tu cuenta. ¿Qué emociones sientes? ¿Sientes preocupación o sientes ansiedad? ¿O te sientes tranquilo porque tienes suficientes ahorros? O quizás inclusive, a pesar de tener suficientes ahorros, hay una vocecita que te dice que no es suficiente y sigues teniendo ansiedad. ¿Qué te dices cuando ves esa cantidad que tienes en tu cuenta de ahorros? ¿Cómo te juzgas? ¿Te sientes a lo mejor avergonzado? ¿Qué te dices? Escribe esta frase. ¿Esto significa que yo soy? ¿Que soy un fracasado? ¿Cómo es posible que no tenga nada en mi cuenta de ahorros? Esto significa que no sirvo para nada.
que soy un fracasado y a lo mejor tienes una vergüenza tremenda. Y esta es una de las emociones más oscuras que se pueden tener. Checa cómo te juzgas cuando piensas en tu cuenta de ahorros y checa si al ver tu cuenta de ahorros te genera algún recuerdo. A lo mejor alguna situación de pérdida, como ya había mencionado, a lo mejor perdiste a tu padre o a tu madre cuando eras muy pequeño, muy pequeña, y ya nada volvió a ser igual. O a lo mejor una gran tristeza porque hubo quizás una enfermedad. ¿Qué te recuerda? Y sobre todo, ¿cómo era la situación del dinero en tu casa? ¿Habían pleitos y conflictos por dinero? ¿O te sentías estresado o estresada por esos conflictos? Quizás algo pasó hace muchos años y alguien muy importante en tu vida se enfermó o se fue y ya nada volvió a ser igual. Es muy importante entender que lo más crucial para cualquier niño o cualquier niña es sentirse amado y que pertenece a la familia. Y por eso somos leales a nuestra familia de origen. Y el niño pequeño lo que hace es adaptarse a cualquier situación simplemente para ser amado y aceptado. Y por eso adopta el sistema de creencias familiares y somos fieles a estas creencias sin importar cuáles sean esas creencias, porque las adoptamos y generamos incluso una gran lealtad a toda esa situación que vivimos. ¿Cuál fue tu situación? ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Tuviste mucha seguridad en tu vida? ¿O a lo mejor fue una época llena de inseguridad y llena de dolor? La realidad es que todos los seres humanos, sin excepción, tenemos múltiples talentos y habilidades, y especialmente los niños, porque no hay un solo niño que nazca en este mundo sin tener no solo uno, sino muchos talentos. Y todos los niños nacen con una poderosísima curiosidad natural por explorar y conocer ese mundo. Y al principio, y esto tiene mucho que ver con tener una situación en la que el bebé se sienta completamente seguro. Si ese bebé o esa bebita está teniendo una situación en la que se siente segura, en la que te sientes que tus necesidades están siendo satisfechas, que si tienes hambre te dan de comer, si tienes sed te dan de beber, si tienes frío te cobijan, si lloras porque algo te pasa, te van a poner atención y sobre todo te apapachan mucho y sientes mucho el amor de las personas que te están cuidando. Ese bebé va a sentir una gran seguridad. ¿Por qué? Porque se siente seguro en este espacio en el que está. Y cuando el bebé empieza a gatear y empieza a explorar el mundo, pues todo quiere saber, todo quiere ver. Por eso los niños se van, y esta es la etapa más, ahora sí que la etapa más difícil para los papás, porque tienes que estar a las vivas y pendientísimo de que no vaya a hacer algo, no se vaya a meter a la cocina y que vaya a jalar algo, una olla con agua ardiendo y se la vaya a tirar encima. En fin, tienes que tener cuidados con ese bebé. Pero es muy importante permitirles de todas maneras que exploren su mundo dentro de un ambiente seguro y que vayan y toquen y agarren y exploren todo. Y hay un gran gozo en esto. Y es en esta etapa en donde ese niño, ese pequeño bebé, niñito que apenas empieza a gatear o a caminar, se va a sentir lo suficientemente seguro, amado y estimulado para poder explorar ese mundo que le rodea. Pero, ¿qué pasa cuando en vez de promover esa exploración, hay todo un ambiente, a lo mejor inclusive de miedo o de rechazo o de puro no, no hagas esto, no hagas lo otro, no esto, no lo otro, y tienen al niño amarrado en una silla para que no se mueva y no se le permite explorar ese mundo? Y sobre todo, cuando hay mucho rechazo o cuando se rechaza a los niños por cometer errores. Cuando esto sucede, los niños tienden a dejar de explorar, a guardar un poco esa curiosidad
natural que tienen a evitar explorar el mundo por miedo a ser avergonzados o por miedo a ser castigados o por miedo a ser silenciados. Y esto, lo que sucede muchísimo con el niño es que a veces esos bebés o esos niños con su espontaneidad tan natural pueden recordarle al adulto que lo cuida, acerca de ese niño o de esa niña espontáneos que él o ella fueron en su momento y que quizás no se les permitió ser. Ese es el dolor por la esencia perdida. Y por eso muchas veces los adultos, sin darse cuenta, buscan silenciar al niño para no recordar su propio dolor por el duelo de su propio niño interior silenciado y avergonzado. Y ahí vemos que muchas veces se educa a las niñas, para que no se enojen, porque calladita te ves más bonita, y entonces las mujeres muchas veces tendemos a tragarnos el enojo, y muchas veces el no expresar todo eso puede llevar incluso a la depresión. Y a los niños muchas veces se les dice que los niños no lloran. Nada, nada, nada. Ey, 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 no llores, que no te pasó nada. Aguántate como los machos. Y todas esas expresiones que a veces son tan comunes, pero que se les van haciendo que los niños reciban toda una clase de mensajes. Y todos estos sentimientos y recuerdos están profundamente grabados en tu sistema nervioso y afectan también a tu manera de ver al dinero. Y de hecho, cada vez que miras lo que hay en tu cuenta de ahorros, se pueden detonar todas estas emociones y todos estos recuerdos. Por eso, tu cuenta de ahorros en realidad es un reflejo de cuánta seguridad o inseguridad tuviste en tu infancia. Y por eso es muy común que incluso la gente evite ponerle atención a su cuenta de ahorros para no sentir, para no recordar. Y a lo mejor cuando quieres tomar acción, el recuerdo, un recuerdo quizás muy doloroso, se puede detonar y hoy mejor dice uno, mejor no hago nada y se queda uno paralizado, e incluso evita uno sentir. La realidad es que la mayor parte de la gente vive al día y no crea ahorros, sin importar cuánto ganen, porque esto, como ya lo había dicho al principio, le puede pasar inclusive a personas que a lo mejor están ganando mucho dinero, pero que de alguna manera siempre se las ingenian para deshacerse de ese dinero. Y no hay dinero ni ahorros que los hagan sentir seguros y apoyados para vivir al menos 6 meses, sino que viven en un modo de sobrevivencia en donde no hay lugar para disfrutar y gozar la vida a plenitud, sino solo lo suficiente para irla pasando, para ir apenas sobreviviendo. Y por eso la cuenta de ahorros siempre ha estado en ese nivel, porque luego no le permitimos tener más. Y por eso, y sobre todo, una prohibición a disfrutar de la vida. Y los ahorros te permiten disfrutar de la vida, porque te permiten darte todos esos gustos que van más allá de los gastos diarios, de la vida diaria, y te permiten darte tus gustos, salir fuera, ir de viaje, poder hacer otras cosas que te permiten precisamente disfrutar. Si te acostumbraste o si provienes de una familia en donde hubo a lo mejor muchas carencias, el tener dinero puede detonar en ti una sensación como de, ¿cómo voy a tener yo tanto cuando a lo mejor mis papás se las pasaron muy mal? Entonces, eh, todo eso hace que no generes ahorros en tu vida. Y además, pudiera haber también algún trauma financiero que puede estar relacionado con una experiencia dolorosa. ¿Recuerdas alguna situación traumática en el pasado? A lo mejor, como había mencionado antes, una pérdida en tu familia de origen que te llevó a sentirte profundamente insegura. O a lo mejor hubo alguna traición o alguna experiencia muy dolorosa. Y todo esto se va quedando grabado. Y a lo mejor hay cosas en las que inclusive tú te sientes responsable por la situación y no te lo perdonas.
Y si no resuelves esto, si tienes algún trauma financiero en tu vida, es muy común que la gente sabotee la riqueza en su vida, precisamente o que si ni siquiera se atreva a hacer algo, que a lo mejor no te atrevas a empezar un negocio o que no te atrevas a buscar una oportunidad mejor de trabajo porque fue demasiado duro lo que viviste y no sientes que lo puedas superar y a lo mejor ya ni siquiera crees en las personas y menos en ti mismo. Y el problema es que con todas estas situaciones se queda grabado el recuerdo del miedo, el miedo del trauma o el miedo de las situaciones que pudiera las personas vivir. Y esto hace que muchas veces una persona se aferre a situaciones muy dañinas, simplemente porque eso es lo que es familiar. Inclusive se llegan a convertir como una especie de zona de confort, porque como dicen, más vale mal conocido que bueno por conocer, y a lo mejor una persona puede tener años así literalmente en la tablita, pero no se atreve a dar el paso y explorar otras posibilidades porque simplemente siente que no lo merece. Entonces es muy importante entender cómo ves tú las cosas. ¿Eres de las personas que prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer? Y como te vuelvo a recordar que esto le puede pasar inclusive a gente muy brillante, a lo mejor para manejar los negocios de otros, pero que a veces con sus propias finanzas se sabotean a todo lo que da, porque tu dinero te va a recordar precisamente todas esas situaciones que viviste. Y inclusive los conflictos por dinero pueden generar graves conflictos en la pareja, ya que cada uno tiene su propia historia y por lo tanto su propia programación emocional acerca del dinero. Y puede suceder que lo que para una persona es normal en el manejo del dinero, a lo mejor es acalambrante para su pareja o viceversa. Y entonces se la pasan detonándose mutuamente porque cada quien proviene de una historia diferente. A lo mejor uno tuvo más seguridad en su vida y gasta con mayor facilidad el dinero y en cambio el otro a lo mejor tuvo una situación de mucha escasez y se aferra al dinero y no quiere soltar ni un quinto y empieza a ver toda una serie de problemas. A lo mejor uno piensa que el otro es derrochador y el otro piensa que es un avaro. En fin, es bien importante entender que el dinero es la causa número uno de divorcios. Y no porque sea la única razón, sino porque el dinero, ahora sí que como quien dice, profundiza los conflictos que ya pudiera haber en la pareja. Entonces, por eso es tan importante entenderlo para poder solucionar esto. Y de hecho es padrísimo cuando se trabaja esto en pareja, porque empiezas a descubrir cuál es tu historia y cuál es la historia de tu pareja y empiezas a entender y a ver con más amor y con más compasión a tu pareja, con más empatía, porque empiezas a entender de dónde viene y te puedes poner en los zapatos del otro. Y de esa manera se pueden desactivar esos conflictos que se dan con tanta frecuencia por dinero en las parejas. Pero además también hay una programación colectiva y cada país tiene la suya. Por ejemplo, en nuestros países latinos todavía tenemos esa herencia de la conquista, de ese trauma de la conquista que todavía se siente y afecta de muchas maneras, por ejemplo, a nuestro México o a pues todos los países latinos que de hecho pues fueron conquistados. Y esto muchas veces se manifiesta en una especie de sumisión colectiva en la que muchas veces puede sentir la gente que no hay nada que hacer ante ese poderoso invasor o cuando está uno en sistemas en donde hay muy malos manejos de las finanzas públicas y hay mucho abuso hacia la gente. Y pues las personas pueden sentir que no hay nada que hacer más que criticar y hacer bromas. Y muchas veces ante esta situación de impotencia, muchas personas sienten que la única manera de poder tener dinero es recurrir a sacar migajas debajo de la mesa o inclusive recurrir a la corrupción, porque la corrupción proviene de no sentirse capaz
de poder uno tener la capacidad de generar ese dinero. Y si a eso le sumamos situaciones de violencia familiar que son mucho, muy comunes, de hecho, mucho más comunes de lo que mucha gente cree, pues todo esto va generando toda una programación, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Y todo esto puede generar mucha impotencia y mucha desconexión. Y la realidad es que, por ejemplo, a nuestro México le duele el alma. Por eso explota a través de la violencia. Y por eso hay tantas situaciones que son tan difíciles de resolver y que no dependen nada más de la situación económica mundial o de las decisiones que tomen unos políticos otros, que pues muchas veces hay muchas cuestiones de corrupción ahí también. No nada más depende de eso, sino también de la manera en la que la sociedad en general se ve a sí misma. Por eso es súper interesante estudiar esto y darnos cuenta de cuál es nuestra programación. Te das cuenta de que esto va mucho más allá del dinero y que va mucho más allá de lo evidente. ¿Cuánto te ha costado tu programación? ¿Cuántas oportunidades a lo mejor has dejado ir por esa vieja programación emocional del dinero? ¿O qué precio has pagado en tu vida familiar por esta misma programación? ¿O qué precio has pagado en relación con tu pareja? ¿O qué precio has pagado en tu salud por todos esos miedos y todos esos condicionamientos que te impiden gozar de la vida y que generan una cantidad de estrés que claro que luego te pasa la factura también a nivel físico? ¿Qué precio han pagado los que te rodean por la manera en la que tú ves al dinero? ¿Te interesa profundizar en este trabajo para descubrir y transformar tu programación? Es crucial entender que tú no pediste esa programación, simplemente la recibiste sin darte cuenta, pero sí puedes tomar la decisión de transformarla. Y es muy importante entender que simplemente la recibiste y la heredaste, pero que sí puedes hacer un cambio para poder transformarla. Y la realidad es que todos hemos hecho lo mejor que hemos podido en cada momento de nuestras vidas. Por eso es importante ver esa programación cuando la vas descubriendo, verte con mucha compasión y con mucha empatía, entendiendo todas las circunstancias de tu vida para poder trabajar con ellas. Así que no seas duro contigo. Has hecho lo mejor que has podido en cada momento de tu vida. Por eso ámate y reconoce tu valor. La única manera de salir de este círculo vicioso es tomar responsabilidad por nuestras acciones para poder cambiar, crecer y florecer. El tomar responsabilidad por nuestra vida nos libera para reconectar con nuestra esencia y con ese niño natural que todos tenemos dentro y que es en donde está la capacidad creativa para hacer grandes cambios. ¿Te gustaría hacer un cambio? ¿Te gustaría entender cómo es tu programación para poder transformarla y tener una relación diferente con el dinero? ¿O prefieres seguir repitiendo los mismos patrones y por lo tanto teniendo los mismos resultados? Sabiendo que el dinero influye en cada aspecto de tu vida y tus negocios, ¿estás dispuesto o dispuesta a invertir en ti mismo para poder transformar tu relación con el dinero de una vez por todas? ¿Conoces gente que se podría beneficiar con este conocimiento? ¿Alguno de tus seres queridos, tu pareja, tus hijos, tus amigos o compañeros de trabajo? En la conferencia de introducción a la relación emocional con el dinero, empezaste a descubrir las raíces de tu relación con el primer tipo de dinero, que es tu cuenta de ahorros, y cómo está profundamente conectada a qué tanta seguridad o inseguridad tuvimos en la infancia. Pero hay 4 tipos más de dinero que son tan importantes como la cuenta de ahorros. Por eso te invito al curso
de la relación emocional con el dinero para que puedas completar tu mapa emocional del dinero y descubrir todas esas cosas que fueron formando esa programación que cada uno tenemos acerca del dinero. Este curso te puede servir para identificar esa relación emocional con los 5 tipos de dinero. Por ejemplo, vives de cheque en cheque, que terminas el mes y estás verdaderamente que a duras penas logras terminarlo, o a lo mejor aunque uno pueda ganar muy buen dinero, pero muchas veces sucede que de todas maneras la gente llega a final del mes apenas teniendo lo suficiente para terminar el mes. O a lo mejor quizás no te permites ganar más. ¿Cómo se pueden liberar todos estos condicionamientos? O, por ejemplo, hay la cuestión de las deudas. Las deudas también pueden sabotear. ¿Qué significan las deudas? ¿Cómo pueden impedir que generes la riqueza que mereces en tu vida si la vas a estar saboteando muchísimas veces a través de las deudas? ¿Y qué se puede hacer para liquidarlas? Este curso no nada más trabaja a una manera externa, sino también ayuda a producir un cambio interior en cómo te valoras, en cómo te ves, en cómo te sientes realmente. Y sobre todo ayuda a conectar con tu esencia, con tus dones, con tu pasión, con tu entusiasmo, con tu energía, con esa parte en donde, vuelvo a repetir, está la esencia de tu ser más creativo. Este curso consta de 4 clases, trabajando con técnicas de liberación emocional y el poder de las plantas para aprender a diluir la tensión y poder tomar decisiones más adecuadas, especialmente en cuestiones de dinero. El curso incluye un cuaderno de trabajo para ayudarte a examinar tus emociones y creencias acerca del dinero. Pero además, te voy a dar toda una serie de bonos extra gratuitos. En primer lugar, una clase extra para ver si tienes alguna clase de trauma financiero, o sea, un trauma emocional o físico que pudiera haber sucedido en tu vida y que quizás tuvo un impacto catastrófico en tus ahorros, en tus deudas o en tus ingresos. Además, también una guía práctica que te voy a dar para poder salir de la trampa de las deudas, con una serie de tips para poder entender cómo se pueden manejar las deudas y de qué manera puedes ordenarte para generar toda una estrategia y salir rápidamente de las deudas. Y una guía paso a paso para poder establecer tus metas. Esto es importantísimo porque las metas ayudan a inspirar, te motivan y te apoyan para poder tener y diseñar un camino muy efectivo para poder llegar a la meta que tú te propongas. El curso del mapa emocional del dinero tiene un valor de $127. La clase extra con el trauma financiero, que tiene un valor de $35, la guía para poder eliminar tus deudas, que tiene un valor de $35, y tu guía para establecer tus metas, que tiene también un valor de $35. Todo esto da un valor total de $237, pero yo quiero que puedas acceder a todo este curso y empezar a entender cuál es tu relación emocional con el dinero, y por eso quiero ponerlo al alcance de cualquier persona, y en vez de que pagues $237, vas a pagar tan solo $27 para tener todos estos bonos que acabo de mencionar. Pero si además te inscribes hoy, al terminar de ver este video, te voy a regalar una sesión personalizada para que puedas trabajar con los aspectos más tuyos de lo que es tu mapa emocional del dinero. Y esto es algo que tiene un valor de $80 por sesión. Así que aprovecha porque por tan solo $27
puedes empezar a descubrir cuál es ese mapa emocional del dinero para poder trabajar con estos condicionamientos y aprovecha hoy mismo, al terminar de ver este video, para que te inscribas y entonces te pueda yo regalar tu sesión personalizada con tu mapa emocional del dinero. A mí lo que me encanta de este curso es que te puede ayudar a empezar a tener una tranquilidad financiera, al poner orden en todo este aspecto del dinero y descubrir cuál es esa programación. Y todo esto también te da una tranquilidad emocional, porque por supuesto que si tienes tranquilidad financiera, pues también te vas a poder relajar y disfrutar mucho más de la vida familiar y de todo lo que la vida te ofrece. Y sobre todo, no tengas miedo. Lo más importante es entender que cuando estamos controlados por las garras del miedo, funcionamos como si fuéramos pececitos despavoridos que corren por todos lados tratando de huir del peligro que perciben o de ese pez que sienten que los va a engullir. Lo que hay que hacer es, en vez de tener miedo, organizarte para poder descubrir y utilizar adecuadamente todos esos grandes recursos creativos que tienes y que todos tenemos. Y sobre todo, que te puedas conectar con tu potencial para convertirte en un mensajero de esperanza, o sea, en un agente de cambio, no solamente para tu vida, sino para las personas que te rodean, especialmente tus seres queridos y tus personas y la gente más cercana a ti. Así que te invito, aprovecha esta oportunidad para poder tener esa sesión personalizada conmigo. Inscríbete en la clase y nos vemos allá en el curso. Gracias. Pues, ¿qué te parece todo lo que has descubierto en esta clase acerca de la relación emocional con el dinero? ¿Verdad que es impactante? Para mí me cambió la vida completamente cuando yo empecé a entender cuál era mi relación emocional con el dinero, porque me di también cuenta de que incluso me costaba trabajo eh, ponerme, ahora sí que ponerme en acción, porque era algo que todo era parte de mi historia. Y cuando empecé a tener esto y empecé a entenderlo, no nada más empezaron a abrirse toda una serie de oportunidades para mí, que además fui capaz de verlas, porque muchas veces te pueden pasar por aquí las oportunidades casi que te las embarran en la cara y no las ves. O a lo mejor las ves, pero te da demasiado miedo entrarle a esas oportunidades simplemente porque toda esta programación te hace sentir demasiado miedo y a lo mejor no te sientes capaz de hacerlo. Por eso te invito, para mí de verdad que es algo que me apasiona, porque cuando he visto el cambio en las personas con las que he trabajado, de verdad que eso no tiene precio. Como por ejemplo, una amiga muy querida que empezó a trabajar conmigo acerca de todas estas cosas que traía y se empezó a dar cuenta de todo lo que su historia la había condicionado. Y en ese momento estaba de deudas hasta acá, tenía 2 o 3 tarjetas llenas hasta el tope y en menos de un año pagó todas sus deudas. ¿Por qué? Porque empezó a entender no nada más cuál era su relación emocional con el dinero, sino que se empezó a dar cuenta de qué manera se saboteaba y de qué manera incluso interactuaba en familia y era leal a esas, ahora sí que a esos mensajes de la infancia. Y como ese caso, he trabajado con muchísima gente y eso es lo más bonito de todo esto, porque cuando empiezas a ver cómo las personas empiezan a liberar esos miedos y empiezan a descubrir todo ese potencial que todos tenemos dentro y que realmente podemos utilizarlo para crecer y para florecer, es algo maravilloso. Entonces, te invito de todo corazón a que te animes a tomar este curso, que aproveches especialmente porque si te inscribes hoy, puedes tener esa sesión personalizada conmigo
para que ya una vez que hayas visto de qué se trata y hayas visto todo el curso, entonces hagamos tu sesión personalizada para que entiendas cuál es tu relación especial con el dinero. Porque vamos descubriendo muchas cosas, pero cuando empiezas a ver esta clase, ¿no? Pero una vez cuando trabajamos a nivel personal, es bien interesante porque yo te puedo ayudar de acuerdo a las experiencias que has tenido, apoyarte a que vayas descubriendo de dónde vienen todos estos condicionamientos y que a lo mejor hay una idea que te hiciste a raíz de una experiencia que tuviste y que a lo mejor ni siquiera recordabas hasta que empezaste a tomar este curso y que veas de qué manera a lo mejor ha estado determinando tu vida y tu relación con el dinero. Entonces, te invito a que tomes la decisión. El cambio que vas a ver en tu vida es verdaderamente indescriptible porque, sobre todo en esta época, en que una de las cosas que también está sucediendo es que con las familias todas encerradas en un solo espacio, lo que está sucediendo es que todos esos conflictos que ya existían se han magnificado y se han agrandado. Y entonces hay muchos conflictos de pareja, muchos conflictos también luego con los niños, luego las mamás están que ya no saben qué hacer y con conflictos todo el tiempo y con mucha tensión. Todo esto te va a ayudar a poder transformar esa relación que tienes en tu vida familiar, simplemente descubriendo cuál es tu relación emocional con el dinero. Así que te invito a que no lo pienses más, a que aproveches sobre todo porque la relación, ahora sí que la sesión personalizada, de verdad que vale, ahora sí que todo el costo del curso. Entonces, te invito a que tomes este curso y que nos veamos ahí. Y para mí ha sido un placer compartir esto contigo. Y si quieres compartirlo con otras personas, también esto le puede beneficiar a muchísima gente. O si quieres hacerlo con tu pareja, eso es súper interesante. Yo cuando empecé a hacer este trabajo con mi esposo, wow, empezamos a entender de dónde veníamos cada uno, ¿no? Inclusive, ahora me doy cuenta cómo eso también influyó muchísimo en el desenlace de mi primer matrimonio, porque había muchas cosas o sea, muchas cosas que no entendíamos y que tenían que ver también, con la relación emocional con el dinero, y que eso nos detonaba a los 2 a todo lo que da, y no supimos trabajarlo. Entonces, es muy triste cuando las relaciones se destruyen porque no entendemos lo que nos está pasando. Y cuando intervienen cuestiones de dinero, se empeoran las cosas. Entonces, te invito a que tomes este curso, que le des clic a ese enlace que está aquí abajo para que te inscribas y puedas participar en este curso. Y muchísimas gracias por haber estado en esta clase.